Queridos amigos, hoy tenemos a un invitado muy especial. Vamos a conversar con una figura clave en la historia contemporánea de Venezuela. Hombre de principios, defensor incansable de la democracia y último miembro vivo de la Junta Patriótica que logró la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Es abogado, escritor, historiador, exdiputado, diplomático y activista por la libertad. Su voz ha sido firme frente a los abusos del poder y su legado es una lección de coherencia, valentía y amor por Venezuela. Doy la bienvenida al doctor Enrique Aristigueta Gramco. Gracias por acompañarnos. Oh, vale, gracias a ustedes por recordarse de este anciano que está todavía en la pelea. Sí, es impresionante, Enrique, cómo has logrado vivir épocas a lo largo de más de 90 años importantes en Venezuela. Pero no Sí. solamente como estando vivo, sino también consciente de lo que estaba ocurriendo. Estaba enumerando algunas etapas tuyas vividas así de nuestra historia y está la muerte de Gómez, la caída de Rómulo Gallegos, el asesinato de Delgado Chalbot, la caída de Pérez Jiménez. En la era democrática te tocó, por ejemplo, la entrega del poder a Caldera en un momento difícil de nuestra democracia, las segundas presidencias de Carlos Andrés Pérez y Caldera, la llegada y muerte de Chávez, la llegada de Nicolás Maduro y ahora en el exilio. Cuéntanos cómo fue todo ese recorrido. Bueno, mira, la vida le va poniendo delante a uno muchos momentos en los cuales hay que definirse, hay que actuar. Y yo simplemente he procedido de acuerdo con lo que he creído que es mi deber ante las circunstancias del instante. Ahora, uno de los recuerdos más remotos que yo tengo tiene que ver con la política, porque yo nací en Puerto Cabello, en una casa colonial que iba desde la calle hasta la orilla del mar. Ya no existe, lamentablemente. Te recuerdo que cuando yo tenía muy pocos años, bueno, yo nací en 33 y Gómez murió el 30 de finales del 35, a comienzos del 36, yo recuerdo que un día me pusieron en la ventana de mi casa a ver algo inusitado en aquella época, y mucho más en un pueblo como Puerto Cabello, una manifestación política. Y efectivamente yo recuerdo al pueblo con los trajes de la época que iban por la calle gritando "Viva, viva el general López Contreras". A mí se me quedó grabado, Esto fue en ¿no? 1936. Sí, este recuerdo yo una vez lo quise cotejar con un vecino de aquel momento, que fue pues amigo mío y que fue también político y que se fue diputado, que fue Balmore Acevedo Amaya, Ujú. copellano. Lo Bueno, conocí. Balmore Acevedo Amaya era nieto del comandante de la plaza de Puerto Cabello para el momento de la muerte de Gómez, el general Amaya. Yo lo Ok. recuerdo, un viejo generales gomeros de polainas y fuertes, todos cargaban una fusta, no sé por qué. Yo lo veía con respeto cuando iba a jugar con Balmora allá a su casa, porque un señor pues inspiraba mucho respeto. Entonces, a mí me dice Balmore, cuando yo le relato mi recuerdo de aquella manifestación, yo sí, yo lo recuerdo también. Y al pasar frente a mi casa, decían, viva el general López Contreras, mueran los andinos. ¿No? Patillar al abuelo. Bueno, de ahí en adelante, pues mira, yo he estado vinculado a la política, porque más me llamaba la atención, me interesaba. Vino la guerra mundial, en la guerra mundial el 39, yo tengo 6 años, ahí no se hablaba de otra cosa, sino de los sucesos, de los frentes de combate, y desde luego casi todo el mundo en Venezuela iba a los aliados, alemanes o descendientes alemanes que lógicamente iban a su país, abstención hecha del gobierno que hubiera. Y entonces había muchas veces discusiones familiares, porque mi abuelo pues, materno era alemán, y aunque murió el año 38, pues en mi familia ha sido siempre como una tradición estudiar un poco el alemán y mantener ciertas... Antes mantuvimos ciertos contactos con los
con los familiares que estaban allá en Hamburgo. Pero bueno, la guerra fue del 39 al 45. Ahí yo comencé a darme cuenta de muchas cosas. Eran los periódicos, eran los noticieros cinematográficos, era la radio, no había televisión. Y me acuerdo que yo recortaba de los periódicos, me dio por recortar de los periódicos las Ok. fotografías que salían de todos los personajes de la guerra, civiles y militares, casi todos militares. Entonces lo iba guardando en sobre, de acuerdo con su nacionalidad. Entonces tenía muchas fotografías ahí metía, no sé, eso que está ahí no se perdió, ¿Y, posiblemente lo echaron al mar. y cómo fue ese paso hacia la política? ¿A tu padre le gustaba mucho la política? ¿Hubo algún Sí, evento que... sí, la familia materna mía, cero política, porque mi abuelo era un señor alemán allá en Puerto Cabello, gerente de la Casa Blom, 50 años trabajó para la Casa Blom. Y bueno, mi papá era, al contrario, mi papá era activista antigomero y después tuvo unos cargos con López Contreras. Papá estuvo en el exilio, mi papá y mamá, del año O sea, tu 19. padre también luchó contra Gómez, contra la dictadura de Gómez. Mi papá y parte de su familia, Pedro Arias Aristeguieta, que murió en el episodio pues, del año de la invasión del parque en Ujú. 1929. Entonces, sí, había ese interés por la política. Y después cuando subió López Contreras al poder, López Contreras quiso hacer una cosa bastante interesante, que fue incorporar una serie de personajes de la oposición a los restos del gomecismo que siguieron mandando con él. Ujú. Porque López era un genio, ¿no? En ese sentido. Era un zorro. Mi papá tuvo dos cargos en esa época. Fue jefe del resguardo de Maracaibo Ujú. y director de la Penitenciaría General de Venezuela en Puerto Cabello. El Ok. resguardo era un cuerpo armado civil dependiente del Ministerio de Hacienda que vigilaba los puertos y combatía el contrabando. No existía la Guardia Nacional todavía. Ujú. El resguardo marítimo desapareció cuando la Guardia se creó y absorbió esas funciones. Pero el resguardo era un cargo importante. Era paralelo al administrador de la aduana. Entonces fuimos a Maracaibo porque mi papá lo nombraron jefe del resguardo de Maracaibo. Eso duró no recuerdo cuánto tiempo, yo estaba muy pequeño. Me acuerdo el viaje a Maracaibo, me sacaron pasaporte. Eso iba a los maracuchos en mi infancia. Había que sacar pasaporte. Y Imagínate. la razón es muy lógica, porque había que ir por mar a Curazao. Es Hay una un anécdota barco grande. con tu padre cuando está conversando con su hermano, creo, y menciona cómo está la política y tú eras muy chiquito, muy joven. ¿Y qué fue, por qué no nos cuentas esta anécdota? Bueno, porque en mi casa de Puerto Cabello, que tenía dos pisos, yo oía mucho de Caracas. Cuando nos fuimos a vivir a Caracas, siempre continuamos viendo Puerto Cabello con mucha frecuencia, porque mis abuelos siguieron viviendo allá y era la casa natal mía y una casa maravillosa que tenía fondo al mar, ¿no? Lamentablemente la tumbaron. Yo venía bajando del segundo piso, que pasaba la escalera por el comedor y estaba mi papá, acabamos de llegar, mi papá hablando con mi abuelo Branco, que le preguntaba, ¿y la política cómo está? Y mi papá le dijo, bueno, la política está bien, y yo lo que veo es la política. La política es la policía. Y O- algo había de verdad en él. algo había de verdad, es algo Entonces, como lo que estamos viviendo, ¿no? Y vienes de una familia que ha estado muy cerca, no solamente de la política, porque también tu hermano Adolfo, entiendo, fue, además de un gran psiquiatra, fue diplomático y un escritor extraordinario. así es. Y Mi tú, hermano, que era psiquiatra y que hablaba Adolfo. perfectamente el alemán, Adolfo, porque él era mayor que yo 4 años. Y él, en Puerto Cabello, sus primeras letras las hizo en un colegio alemán que había en Puerto Cabello, como lo había en Maracaibo, como lo había en Caracas. Y me acuerdo cuando fuimos a vivir a Maracaibo por una temporada
que fue corto en realidad. A mi hermano lo sacaron del colegio alemán de Puerto Cabello al colegio alemán de Maracaibo. Ok. Entonces él aprendió bien el idioma y Luis Herrera lo hizo embajador en Alemania. Ok. Estuvo ahí varios años con Luis. Ahora, él también fue presidente del Consejo Venezolano del Niño, Ujú. un organismo que yo creo que ya no existe, no sé, se llama de una manera distinta. Y Esos fueron sus también, pasos por la... y Mi también hermano era un... ¿Perdón? no, que también en tu familia hay una contribución importante al arte, a las artes plásticas, como es el caso de Ida y de Elsa Ah, bueno. Gramco, ¿no? Eh, Elsa e Ida, su hermana, Ida Premio Nacional de Literatura, Elsa Premio Nacional de Escultura. Ambas nacieron en Puerto Cabello, porque su papá, mi tío Enrique, era odontólogo, Ujú. que había logrado estudiar odontología en los Estados Unidos. Y entonces, bueno, él se casó con una porteña y vivieron en Puerto Cabello. Y las primeras muelas que me taladraron a mí, que me hicieron cagar berrido, fue en manos de él, allá en Puerto Cabello, en la clínica que estaba en su propia casa, ¿no? Y alguno de tus Entonces, bueno, hijos, alguno de tus hijos perdón. sacó, alguno de tus hijos sacó ese amor por la política, la diplomacia, porque tienes tres hijos, Alberto, María Alejandra y Astrid. Sí, María Alejandra, que es internacionalista y que está viviendo, bueno, se quedó viviendo en Ginebra, porque ella tuvo un cargo allá en el organismo de Naciones Unidas. Y pues la cosa se fue quedando y quedando, aunque se casó con un médico venezolano, y los hijos nacieron allá, pero se quedaron allá viviendo en Suiza. Sí. Bueno, también Alberto, mi hijo, también le interesó la política allá en Venezuela. La que menos es la hija que vive aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ya tiene mucho tiempo viviendo acá. Y tampoco se ocupa de la política norteamericana, va a votar. Ahora, ¿cómo, Pero es cómo que fue ese, la política perdón? absorbe mucho. La política absorbe mucho, ¿no? Al que le guste, absorbe mucho. Uno se entrega por completo. ¿Y Yo siempre estuve con Peggy, harías lo mismo si volvieras a nacer? seguro que sí, seguro que sí, claro que sí. Bueno, me corregiría algunos errores que he cometido, ¿no? Como ser humano, pero claro que sí. Yo no podía afiliarme a otra cosa que no fuera la democracia cristiana. Y bueno, ahí, allí terminé. Ya yo no tengo militancia política, pero los principios siguen siendo los mismos. Ahora, tu forma de ser da evidentemente la conclusión, uno llega a la conclusión de que se trata de una persona que eres audaz, eres valiente, porque hay que ver lo que significa frente a una dictadura, primero durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, trabajaste en la clandestinidad, formaste parte de la Junta Patriótica. ¿Nos puedes decir cómo fue que te metiste en ello y algunas anécdotas? Sí, mira, yo era miembro de la Juventud Copellana desde que se fundó COPEI prácticamente, cuando COPEI se funda el año 1946, el 13 de enero del 46. Yo era un niño todavía, Trece pero años. aquella época había una gran pugnacidad entre el gobierno que presidía Betancur y la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿comprende? Y un buen sector del electorado. Porque habría que hablar de aquel gobierno, cómo fue. Rómulo después rectificó. Yo Rómulo terminé, Gallegos, no, Betancur, Betancourt. Rómulo Betancur. Ok. Sí, porque Betancur del golpe del 45 y entonces era un político muy joven y cometió algunos errores porque esa Junta Revolucionaria de Gobierno estaba compuesta por 7 individuos, de los cuales eran 2 militares y 5 civiles. Los 2 militares eran Carlos Delgado Chalbó, que fue ministro de la Defensa,
con la Junta, y Mario Vargas, que fue ministro de Relaciones Interiores. Uno era mayor, el otro capitán. Ahí decapitaron a todos los viejos coroneles y generales de la época del lopecismo, medinismo, todo eso pasó a la historia, a retiro. Y una nueva generación de militares vino entonces a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y otra cosa se puede decir de los civiles, pues, porque Rómulo Betancourt era un hombre muy joven en aquel instante. Medina, que no era ningún anciano, pero Medina se había graduado de subteniente en la escuela militar, si mal no recuerdo, en 1914. Okay. Medina con todo su gobierno de amplitud y su gabinete de gente ilustre, pero Medina venía del gomecismo, era tachirense. Había una norma no escrita en la Constitución que establecía que el presidente tenía que ser militar de grado superior a coronel y nativo del estado Táchira. Así fue Castro, López, Medina y después Pérez Jiménez. Son Imagínate. tachirenses todos. O Y sea que eso estaba por decreto, tenía que ser el Táchira. tenía que ser el Táchira. Bueno, lo fueron, de hecho lo fueron, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí no había ningún trujillano, ningún merideño, si acaso un puestecito por ahí, pero los que mandaban eran los del Táchira. Es Imagínate. una cosa interesante en la historia de Venezuela, ¿Y por qué a la entraste cual en yo la soy muy... clandestinidad? ¿Cómo fue ese paso a la clandestinidad? ¿Qué hacías? Vamos a esto, sí. ¿Cómo se trabaja en la Mira, clandestinidad? bueno, calladito la boca, trabaja calladito la boca, ¿no? Impidiendo que lo sepan los demás, inclusive impidiendo que en tu casa sepan lo que estás haciendo. ¿Verdad? Lo que pasó es que los partidos, chicos, estaban muy aporreados, muy aporreados. El gobierno de Pérez Jiménez le dio muy duro a los partidos. La mayor parte de los dirigentes estaban presos o estaban en el exilio. ¿No? Comenzando por Rafael Caldera, que estaba en el exilio. Sí. Bueno, todos estaban, los que no estaban en el exilio era porque estaban presos allá en Venezuela. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Que tanto en AD como en CUPEI, la responsabilidad de lo que había que hacer pasó a las generaciones que venían más atrás de la dirigencia nacional, ¿no? En el Frente Democrático se formaron algunos grupos, pero si los viejos estaban exilados y estaban presos, pues uno tenía que, además, a uno no lo conocían, o no lo conocían tanto o simplemente no lo conocían. Había esa ventaja. Es una Nada, ventaja, chicos. claro. La cosa le cayó, la obligación vino del cielo. Como te digo. Bueno, echamos para adelante. La Junta Patriótica éramos cuatro. El más viejo de ellos era García Ponce. García Ponce yo creo que no llegaba a los 30 años si acaso. Fabricio, periodista del Nacional, de URD. Silvestre Ortiz Bucarán, que llegó de último, porque Acción Democrática había tenido otro primero, y bueno, y yo que llegué también, simplemente yo recuerdo, estábamos el año anterior, nada, buscando qué hacer y buscando cómo contribuir al debilitamiento de la dictadura, y entonces un buen día me dice uno de mis compañeros, mira chico, me llegó allí, me acercó uno de los amigos del Partido Comunista y me dice que en la Junta Patriótica falta un copellano, no está un copellano, ¿qué hacemos? Entonces estábamos dando vueltas en el carro. Bueno, mira, hay que cubrir una vacante en el Frente Universitario y en la Junta Patriótica. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo me quiero quedar en el Frente Universitario. Bueno, yo voy para la Junta Patriótica. Pues. Y entonces, sí, así. Y no había quien consultar en ese momento. Yo no tenía quien consultar. Pues. ¿Y Entonces, bueno, cómo obtiene tanta fuerza la Junta Patriótica para convocar aquel 21 de enero a una protesta porque habían hecho un fraude electoral por el plebiscito y el pueblo salió a la calle? ¿Cómo toma tanta fuerza esa Junta Patriótica siendo conformada por tan poca gente? llenamos primero la clandestinidad, el no conocer quiénes eran, eso fue muy importante. Pero después había que hacer, alguien tenía que hacer el trabajo, y no había que lo hiciera sino los que estamos allí.
Entonces mira que Guillermo no llegaba, tendría 30 años si acaso. Fabricio, igual. ¿Verdad? El más joven era yo, pero es que los otros no es que me llevaban mucho. Y no había quien consultar, no tenía que ir en el camino improvisando, tomando decisiones, pero la Junta Patriótica tuvo un gran acierto, que es que se hizo conocer mediante una serie de propaganda, de manifestaciones por escrito y en volantes que cubrieron Caracas y buena parte del país. Toda la gente Imagínate. sabía que había un ente que estaba trabajando allí y que hacían una serie de fantasías. ¿No? Yo creo que ellos decían, no, chicos, ahí está un general metido, unos generales, y ahí está unos curas, y no sé qué. Yo decía, de verdad, que debe ser así. Y éramos cuatro. Imagínate tú eso. Éramos cuatro. ¿Y la Junta Patriótica tenía algún contacto con el mundo militar? Sí, 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 sin duda. Con la oficialidad joven, con los que se alzaron en realidad. Ok. ¿No? Porque de repente un día yo recuerdo que nos reuníamos con cierta dificultad. Y lo que hacíamos era que muchas veces ya para ese momento no teníamos un sitio, un domicilio, sino simplemente agarramos a pasear el carro, conversábamos en un carro, cambiamos de carro. ¿No? Entonces, mira, los militares nos mandan a decir que ellos van a pronunciarse, que quieren que nosotros decretemos una huelga general. A ver, chicos, pero que no hay tiempo, ¿no? Eso estamos hablando ya a mediados de enero, ¿no? Ya había fracasado el golpe el 1 de enero. Bueno, pero nada, pues sí o sí. Y entonces nos dedicamos, ¿verdad?, a movilizarnos a través de las redes que quedaban clandestinas de los partidos, casi todos compuestos por jóvenes y por gente del Frente Obrero. Y mira, llenamos a Caracas de papel y convocamos una huelga general y se dio la huelga general. Porque la gente estaba desesperada, la gente ya estaba queriendo salir de aquello. Pero vino una huelga que fue brutalmente reprimida. Huelga con manifestaciones callejeras, que fue brutalmente reprimida. ¿No? Había gente muerta, heridos y bueno, a planazos disolvieron las manifestaciones. ¿Y Pero había algún previo, eso había algún acuerdo previo entre la Junta Patriótica y este movimiento militar de que se conformaría una junta y posteriormente se iría hacia la democracia? bueno, nosotros sabíamos que los de la Junta no íbamos a ir para el gobierno. En realidad, pues, dejamos que ellos procedieran, ¿verdad? Afortunadamente todo salió bien, todo salió bien. Y el 23 de enero, pues entonces, de repente, la cúpula militar, parte de la cúpula militar, se adhiere al golpe de los oficiales superiores. Y Ujú. entonces la Junta la presidía Larrazábal, que para ese momento, si mal no recuerdo, era ministro de la Defensa de Pérez Jiménez. Es un cambio de gobierno a última hora que hizo Pérez Jiménez. Sí. Larrazábal, bueno, sabíamos su existencia, sobre todo yo, que soy de Puerto Cabello, porque él había sido comandante de la base naval de Puerto. Yo no lo conocía. Ujú. Pero nosotros un par de magnífico, aquella junta. La junta se integró al principio con 5 militares. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo me metí yo corrí para Miraflores en aquellos momentos, porque eso ha pasado muchas veces en Venezuela, que viene un cambio de gobierno y la gente corre y se mete en Miraflores, ¿no? A ver qué pasa. Tan es así que cuando yo estaba allá en el patio de Miraflores había un señor sentado en una silla a las puertas de una de las oficinas de Miraflores. Bueno, ese señor a mediodía estaba adentro de la oficina detrás de un escritorio, pegando gritos y dando órdenes. Así ocurren los cambios de gobierno en Venezuela. El que está Pero más bueno, mira, cerca te digo, lo nombran en algo, alguna responsabilidad. pero yo sí recuerdo que se le reclamó a los militares que no hubiera civiles en la Junta. Mm. Y entonces, Arradable le preguntó a los otros miembros
si tenían algún inconveniente, y dijeron que no. Bueno, ¿y a quién pondríamos? Y bueno, entonces, a Eugenio Mendoza. ¿Quién fue? Bueno, el ingeniero Blas Lamberti, que era de la gente de Mendoza. Lo aceptaron. Y afortunadamente, el doctor Edgar Sanabria fue el secretario de la Junta. Ujú. Sanabria, que era profesor universitario, conocido por todos nosotros, de lo que era un tipo muy culto, y en el fondo muy vivo también. Entonces, la Sanabria fue el secretario de la Junta hasta que Larrazábal renunció a la Junta en plena campaña electoral, que fue candidato de URD, y arrastró muchos votos. Larrazábal casi gana esas elecciones. Ujú. Entonces, Sanabria pasa de miembro. Había pasado primero. Bueno, porque la Junta tenía a dos connotados perejimenistas, que eran el Turbo Casanova y Romero Villarte. Entonces hubo protestas entre los que estamos en Miraflores, que estos dos señores, que eran perejimenistas, de uña en el rabo, estuvieran en la Junta. Entonces, ¿qué pasó? Pues los demás miembros de la Junta los echaron. Y lo sacaron para el exterior. Le dieron unos reales. Le dieron unos reales a que bueno. Imagínate tú eso. Ahora, Entonces, para que eso tuviese éxito, le metieron dos civiles, ¿no? O sea, primero lo ampliaron a 7, luego entonces sacan a estos dos y queda reducido otra vez a 5. Pero cuando Larrazábal renuncia a la Junta, porque se va a lanzar de candidato, entonces el doctor Sanabria pasa a presidir la Junta y a ser, de hecho, el presidente de la República. Él era muy amigo mío porque él era de la universidad y conversábamos mucho. Era un personaje sumamente interesante, ahora muy inteligente. llama la atención que los militares hayan estado de acuerdo en dar un paso hacia la democracia, ese respaldo a respetar el resultado, porque Sí. al perder Wolfgang Larrazábal, aceptó el resultado y se inició nuestra democracia. Eso tiene un mérito especial al mundo militar, me imagino. Así es, pero justamente si la idea era salir de una dictadura y los militares habían dado ese paso, pues, para transformar el país y llevarlo a la democracia, pues, tenían que dar el ejemplo ellos mismos. Larrazábal aceptó la candidatura y, mira, estuvo cerca de ganar la presidencia. Lo que pasa es que la maquinaria de Acción Democrática era mucho mejor que la maquinaria de URD. Y bueno, pues, mira, no parecía fácil que Rómulo fuera candidato. Pero Rómulo tenía resistencia en muchos sectores militares y civiles. Lo logró, lo logró. Y hubo una evolución en él porque él había sido comunista, ¿no? Él había sido presidente de la Junta y después vino Gallego. Ujú. Pero sabíamos que en el sector militar había gente que no lo quería. Y en el mundo civil había gente que le seguía desconfiando de él por su pasado comunista en la década de los 30. Pero que Rómulo fue fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Estaba casado con una señora costarricense en su primer matrimonio. Ujú. Pero Rómulo pero cuenta que el comunismo era un disparate, que en América Latina aquello era absurdo. En el fondo era un demócrata, ¿no? Bueno, contribuyó mucho al establecimiento de esa democracia que duró desde el año 58 hasta que llegó Hugo Chávez al poder. Yo Correcto. creo que fueron los años más interesantes de más progreso de la historia de Venezuela, el periodo con más progreso de la historia de Venezuela, gobiernos civiles. ¿Cómo fueron? ¿Cuál es la evolución que debemos reconocerle a ese periodo? Mira, además, que se dio el caso de que pasaba el gobierno de manos del partido gobernante al partido de oposición, se hizo una especie de rutina, ¿no? Que siempre ganaba la oposición, Adeco o Copellano, siempre ganaba la oposición. Venezuela, mira, en ese sentido, influyó mucho en la democratización de muchos otros países de América Latina, Ujú. que habían pasado por su periodo de dictadura y democracia frágiles. Uh-huh. Fue una experiencia muy interesante, un momento histórico muy, muy interesante. Yo le doy gracias a Dios haberlo podido vivir de cerca.
Bueno, Yo, pues, fíjate, cuando te invité, empecé a pensar en que la mayoría de los países gozan de una referencia en sus expresidentes. Eh, Sin embargo, Venezuela no tiene expresidente vivo. Lo que nos quedan son figuras emblemáticas. Y yo no, diría que tú, Enrique, Tocayo, eres una figura emblemática, obligado a cada opinión tuya tiene un impacto importante en una población que no tiene esa referencia de expresidentes. Entonces tú eres una de las figuras interesantes para los venezolanos en este momento tan difícil de la historia. mira, yo estoy dispuesto a hacer lo que pueda, ¿no? Yo pienso volver a Venezuela, yo estoy aquí temporalmente, pero la política se hace allá, ¿no? La política se hace allá. Estamos ahorita en una situación mucho peor porque, mira, esta gente no cree en la democracia, los comunistas no creen en la democracia por definición. Para ellos eso es una institución de la burguesía para tener sometido al proletariado, esta pila de necesidades que fueron como te digo, las frases mágicas de los comunistas. Pero no es fácil, no es fácil lograr. El regreso yo no lo veo fácil, pero hay que intentarlo. Porque la peor diligencia es la que no se hace. Ahora, tú Yo hago, fuiste detenido en el 2018 por el régimen. yo no recuerdo, sí, sí, yo fui lo que yo no lo voy a averiguar quién fue el que ordenó eso, ¿no? Yo estaba durmiendo en mi casa y fueron a las 3 de la mañana, se metieron por la pared que estaba en la parte de afuera de la casa y de repente yo con un ruido y me asomo y veo un tipo con una ametralladora paseándose en uno de los patios internos. Y le digo entonces a mi sobrino, que es la casa de un sobrino con quien yo vivo en Caracas, mira chico, están unos tipos, no hay que perjuiciar. Entonces, bueno, lo que querían era llevarme preso. Yo no sabía quién era yo. Me montaron un carro y me llevaron. Bueno, entonces me llevaron para el helicoide. Pero no me metieron en ninguna celda, sino que me metieron en una oficina enorme, ¿no? Con un escritorio, y una silla y una cosa, y ahí estuve yo hasta que me llevaron al final de la tarde para, para un tribunal, la juez que seguramente estaba ya, le habían dicho lo que tenía que hacer, declaró que no había ningún motivo para abrirme juicio y me mandó por mi casa. Eso yo pasé todo el día. Y ahí había otro señor que estaba preso también. Lo Ajá. tenían ahí. Después, en este instante no recuerdo quién era. Y que también estaba en este sitio, ¿no? Pero eso se debió, la razón que he leído es que se debió a un tuit que tú habías hecho un 2 de febrero, algo así. Seguramente, ¿no? Yo siempre les estaba diciendo cosas. Siempre he estado diciendo lo que pienso de ellos. Y a veces es malo decirle a la gente lo que piensa uno de ellos, ¿no? Pero bueno, eso creo que hasta hace mucho tiempo. Tengo la fortuna enorme de haber llegado a la edad a la cual he llegado con mi cabeza clarita, ¿no? Mi Bueno, memoria tú tienes completa. la característica de ser una persona que habla sin pelos en la lengua, pues. Entonces dice las cosas directas y según tu hija María Alejandra, tienes una habilidad muy especial para que en pocas líneas lanzas petardos interesantísimos. Y entiendo que tienes casi 1 millón de seguidores en el ¿Verdad? Twitter, en X. Tengo más de 800.000. ¿Por qué? Bueno, porque me dieron un teléfono hace ya no sé cuánto tiempo. Yo no tenía teléfonos móviles, nada. Pero, oye, de repente me interesó y vi que podía empezar a decir cosas. Y entonces lo que no digo por radio ni por la prensa lo digo
mi teléfono y eso empieza a correr, ¿no? ¿Y qué te parece a ti esa tecnología? Porque eres un influencer, ¿no? Sí, 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 chicos, me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante. De una manera, la política no se hacía así, ¿eh? Pero afortunadamente los adelantos tecnológicos se pueden aprovechar para cosas buenas. ¿Y Pero yo creo te que fue sí, la fácil o verdad, difícil entrar en la tecnología? perdón. Que si te fue fácil entrar, aceptar la tecnología, la nueva tecnología. Sí, una vez que aprendí a manejar el aparato, me dieron un ladrillo, ese fue mi primer teléfono, un ladrillo, aquello, tú te acuerdas, ¿no? Aquello grandote, eh, un ladrillo. Pero después me pasé para lo que hay ahorita, que son unas cosas mínimas. La tecnología también ha ido avanzando y evolucionando. Y bueno, lo aprovecho. Yo recuerdo, yo no sé por qué, pero nuestras familias se conocen desde hace tantos años, que yo recuerdo eh, en algún momento haberte visto vinculado a los Boy Scouts o a los... es Sí, cierto. sí, sí, no, es verdad, es verdad. Yo fui mi niñez, yo soy miembro de una tropa scout y luego fui escalando posiciones dentro del movimiento. Llegué a ser comisionado de identidad, o sea, el jefe scout del Distrito Federal. Y de ahí inventaron hacerme jefe scout de Venezuela, que duré 2 años como jefe scout de Venezuela. Ahí sí es verdad que todavía hasta aquí, ¿Y porque qué ya te estos 8 enseñó años. durante tu vida? ¿Qué fortalezas te dio haber estado vinculado a los Boy Scouts del país? Mira, ahí le inculcan a uno una serie de principios éticos muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. No se olvide que los scouts fueron fundados por un general británico Ujú. que participó activamente en una guerra en Sudáfrica contra los Boers. Y él utilizó jóvenes, muchachos, para mandar mensajes y como apoyo pues, de las fuerzas militares. Y cuando regresó a Inglaterra, se dio cuenta que para la juventud era interesante un movimiento semejante que los agrupara y les enseñara toda una serie de cosas que los ayudaba, después los ayudaba a tener principios y actuar de acuerdo con los principios. Y bueno, de repente fue un movimiento que se extendió por todo el mundo. Ahorita yo creo que tampoco ha venido menos, porque los tiempos han cambiado, pero tuvo su importancia, tuvo su importancia. Habían concentraciones mundiales cada tantos años, donde iban representantes de los grupos de Estado del mundo entero y se reunían en alguna parte del planeta. Este, yo estoy bastante alejado del movimiento, no tengo mayor contacto. Bueno, en Venezuela, ya después que yo fui jefe de Estado de Venezuela, yo simplemente este, colgué la capa, ¿no? Ya está, hasta aquí llegué. Creo Pero que tu vida ha diferentes cosas. sido, tu vida ha sido una experiencia viva de esos valores que siembra el movimiento Scouts, que es la honestidad, el respetar lo que significa el trabajo, el, el- el amor por tu país, la querencia por tu tierra. Es lo que yo siento a lo largo de tu vida, pues. Y vi una frase que, además de, de todo el tiempo que has estado señalando que no hay que perder la esperanza en esta lucha, hay una frase que me llegó mucho, que es cuando dices que tú, así como pides a la gente esperanza y seguir trabajando para lograr la libertad, también haces un llamado al mundo político para que se ajuste a los nuevos tiempos. Así es, así es. Porque el mundo va cambiando, la humanidad va cambiando, las sociedades van cambiando. Entonces tú no puedes seguir aferrado
a cosas que fueron muy útiles, pero que de repente ya están superadas. Y hay que estar al día, hay que estar al día. Qué le reclamarías al mundo político venezolano a lo largo de estos últimos años? Ay, chicos, a mí me da mucha tristeza lo que ha pasado en Venezuela, porque es un regreso al pasado. Este, lo que pasa es que en ese sentido la extrema izquierda fue mucho más hábil que el resto de los grupos políticos a nivel mundial, porque de repente, no sé si esto no se sabe mucho, pero yo lo tengo de una fuente que considero que es una fuente validera. Tú recuerdas que Fidel Castro una vez hizo una cosa que llaman la conferencia tricontinental, allá en La Habana, ¿no? Donde reunió partidos comunistas de tres continentes. Y según lo que me han contado, pues allí los venezolanos estuvieron conversando con los vietnamitas. Y los vietnamitas les preguntaron si ellos no habían comenzado a infiltrar gente de ellos en los institutos de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas. Y entonces se dieron cuenta y comenzaron a hacerlo, ¿no? Y Chávez fue un individuo que era, hasta donde yo he averiguado, un líder estudiantil del MIR, allá en Marina. Bueno, y Chávez fue para la escuela militar. Y ahí Izarrita fue otro, ¿no? Entonces, la extrema izquierda penetró la escuela militar, la escuela naval, ¿no? La escuela de la Guardia Nacional, y así pudieron llegar y consolidar lo que habían planeado. Claro, estimulado y apoyado desde Cuba, porque todavía parece mentira, pero todavía Cuba sigue teniendo importancia en los países que puede. Venezuela es uno de ellos. Maduro último formado en Cuba. ¿Tú eres de los que piensa que si se resuelve el caso Venezuela, también se resolverá el de Cuba o al revés? Entonces Que yo creo primero que el de sí hay, Cuba y después el de Venezuela. no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista. Yo creo que sí, porque las generaciones van cambiando. Pero la de Fidel Castro, que a quien todos apoyamos, mira, lo más triste que Fidel Castro, fue una esperanza. Después que cayó Trujillo, Fidel Castro fue una esperanza. Y en Venezuela estuvo la hermana de Fidel, buscando plata. Y allá en Caracas la recibimos muy bien, estaba recién caído Pérez Jiménez, y entonces se llevó unos realitos de Caracas. Y hay gente de las altas finanzas venezolanas y del alto comercio dio plata, ¿no? Para que Fidel Castro derrocara a Batista. Ujú. Pero luego Fidel Castro lamentablemente es un comunista convicto y confeso, pero que él se supo manejar muy bien. Y no parecía que su revolución fuera otra cosa que un movimiento patriótico democrático. Bueno, ahí nos pelamos todos. Sabes que me ha llamado, sin duda, sin duda, Fidel Castro engañó a todo el mundo y luego formó esa revolución que ha sometido al pueblo cubano y ahora ha penetrado en otros países, entre ellos Venezuela. Ahora, a mí me llamó mucho la atención porque estoy tratando de encontrar, porque hay un motor que mueve a Enrique Aristigueta Gramco, definitivamente. Porque en el campo político vi que toda su vida estuvo casi que es fundador pues del Partido Social Cristiano Copey. Y Bueno, en yo me 1900, inscribí en la, dime. yo me inscribí en la Juventud Copellana en 1948 porque fue el año que cumplí 15 años, que yo venía trabajando ya. Claro, pero Yo entonces tengo la, ¿ah? entonces en Yo tengo esa 1900, ficha, en yo tengo 1900 esa ficha. tienes la ficha. Ahora, La ficha la en, tengo, en, conseguí la guardé. en 1999, según he investigado, sales de Copey
y fundas un movimiento llamado Gana y sí. también otro llamado Soy Venezuela. ¿Qué te movió a dar esos pasos? Porque me imagino que hay algo interno dentro de ti, una angustia. Mira que yo, llegó un momento en que yo pensé que yo no tenía, no quería seguir estar sometido a la disciplina de partido. Mira que yo creo que Venezuela merece una situación mejor de la que tiene ahorita. Y yo creo que a partir de la muerte de Gómez en Venezuela hubo un proceso muy interesante de desarrollo en todo sentido y de democratización. Eso se vio truncado por la dictadura de Pérez Jiménez, que duró 9 años, pero allí regresó entonces esa tendencia que iba hacia la democracia y renació con más fuerza y duró hasta que democráticamente la gente confundida votó por un señor llamado Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Que era un hombre de la extrema izquierda que fue infiltrado en la escuela militar para que hiciera lo que hizo. Ahora, Chávez era un hombre muy peligroso, Chávez era un psicópata. Los psicópatas son muy peligrosos porque ellos hablan y convencen a mucha gente, ¿no? En Caracas yo conocí gente cercana a mí, gente, vamos a decir, de la burguesía, que votaron por Chávez creyendo que era una solución. Ah, bueno, porque ya en la democracia yo me acuerdo que se decía, no, es que aquí hace falta un militar para que venga a poner orden. Resulta que votaron por un militar que vino a acabar con el poco orden que había, ¿verdad? Y que nos dejó de herencia a Maduro. Entonces es una cosa vergonzosa que Venezuela a estas alturas esté todavía en esta situación, cuando en América Latina, muchas veces con la ayuda de Venezuela, muchos de los países hermanos pasaron de la dictadura a la democracia. Y Venezuela pues ha dado un salto atrás. Ahora, eso algún día tiene que cambiar. ¿Y qué te Algún día merece tiene que cambiar. qué opinión tienes Mientras yo esté, de... mientras yo esté vivo, creo que mi deber es tratar de que las cosas vuelvan a donde deben estar. ¿Y piensas que falta poco? Mira, no sé, me falta información, pero tengo la esperanza de que falte poco, ¿no? Venezuela es un país de acontecimientos, no un país de instituciones. No sé si te relaté ya esta anécdota, No, ¿no? no, no, no. Sí, alguien le preguntó, no recuerdo exactamente a quién fue. Digo, doctor, ¿y qué cree usted que va a pasar en Venezuela? Yo, mire, no, esas preguntas se le hicieron ya me acordaré. Yo, mire, yo le pudiera responder a usted esa pregunta si usted me la hace sobre Colombia. Porque Colombia es un país de instituciones, pero sobre Venezuela no, porque Venezuela no es un país de instituciones, es un país de acontecimientos. Fíjate tú. Y hay una gran verdad en eso, ¿no? Hay una gran verdad, ¿no? Este O es un sea país que de de acontecimientos. pronto podemos amanecer con un nuevo país. Sí, 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 sí. Y, Me encantaría. Pues ya a mí, a mí ya se me está acabando el tiempo, pero tengo la esperanza de no irme sin ver eso. Y en lo que yo pueda contribuir, pues lo voy a hacer. Pues, ¿por qué no? Es una costumbre ya. si Enrique Aristigueta Gramco, ahora a su edad, tuviese que hablar con Enrique Aristigueta Gramco cuando tenía 20 años, ¿qué consejos le daría? Ay, chico, mira, no sé, creo que actuara como actuaba yo. Yo actué siempre bien, de buena fe. Me inscribí en un partido cuando creía que eso era lo que había que hacer. Bueno, me insurreccioné cuando me tenía que insurreccionar y nada. Y cuando ocupé cargos de gobierno, mira, simplemente me atenía a lo que dice la ley. Yo tuve cargos importantes. Salió del cargo, salió el mismo que entró. No cambié para nada, ni en lo económico ni en lo ideológico.
ni en lo político. Bueno, eso te Hay que hace mantener, ser un ejemplo para nuestro país y rescatar lo que significa estar en la política con P mayúscula y tú lo has representado. sí, sí, sí. Yo creo que Venezuela ha tenido muchos políticos que han sido simplemente esos políticos que buscan el bien del país y no que están allí para aprovecharse y para beneficiarse y para enriquecerse, ¿no? Porque ese es uno de los problemas de Venezuela, que como Venezuela era un país pobre y el Estado era el único que tenía dinero, pues la gente buscaba enchufarse de alguna manera para hacer dinero, más del que tenía estipulado en el presupuesto, de hacer negocios. Y entonces, bueno, yo sé que varias personas dijeron, no sé si es cierto, pero se lo dije hace rato, pero varias personas dijeron, ay chico, pero Enrique, en estos cargos tan buenos que estuvo, y no aprovechó para acomodarse. Bueno, si es que a mí no me pusieron ahí para que yo me acomodara, sino para que tratara de acomodar el país. Y gracias a Dios que así, que fue así. ¿Por qué? Porque me siento tranquilo. Tranquilo con tu conciencia, tienes una familia ejemplar, admirada y querida por el país. Te acompañé hace unos días en el Museo eh, Cubano de la diáspora cubana a la presentación de un libro que me pareció bien interesante. Quisiera que la gente lo viera y lo adquiriera, ¿no? Porque se trata de un testimonio de toda una vida donde te analiza cada uno de los pasos de la historia de nuestro país contada por un protagonista que estuvo allí. Y quisiera mostrarlo. Es Enrique Aristigueta Gramco. eh, Gracias por la promoción. una entrevista de Naudi Suárez Figueroa. Está llena de anécdotas, es fascinante. No solamente vas a saber de la Venezuela actual, sino también la Venezuela de López Contreras, de Medina, de Rómulo Gallegos, de Delgado Chalbó, de Pérez Jiménez, de Rómulo Betancourt, Bueno, lo que Leoni, yo viví, imagínate tú. ¿Ah? yo tengo intenciones de hablar con Naudi para hacer la continuación de ese libro, porque, bueno, del final de ese libro hasta el día de hoy han pasado muchas cosas y yo he estado presente, he estado cerca de esas cosas, de algunas de esas cosas. Simplemente para seguir el relato, porque Bueno, el relato queda como... al final del libro hablas que tú no crees que vayan a respetar el resultado electoral dado el Ah, 28 no. de julio. Y, o sea que Bueno, podríamos comenzar por el irrespeto a la voluntad popular de los venezolanos con la por elección de supuesto. González Urrutia. Es que comunistas no creen en elecciones. El comunismo es exactamente la contraparte de la democracia representativa. Ellos dan sus presuntas razones. Entonces, ¿por qué un régimen que está compuesto por gente formada dentro del marxismo va a respetar elecciones? Para ellos las elecciones son algo de la burguesía. En consecuencia, es algo deleznable, que sirve únicamente para llegar al poder, en algunos casos. Porque desgraciadamente el pueblo venezolano votó por Hugo Chávez masivamente, inclusive gente de cierto estatus, cierto nivel intelectual, por Chávez, porque querían un militar para que pusiera orden. Y bueno, lo que pasa es que el venezolano tiene también mucho la cosa de que el militar, el hombre fuerte es necesario de vez en cuando. Ok, y Pero yo Maduro, creo que ya, qué me dices de Maduro, que es el que ahora está? bueno, mira, Maduro es un hombre formado en La Habana y el que le obedece a La Habana. Es triste, es triste que un país como Venezuela esté sometido a un país muy inferior en todo que es Cuba. Pero esa es la situación que tenemos. ¿Qué hace Maduro? Lo que digan los cubanos. Ya, hasta donde yo creo. No veo que se pueda salir rápido de esto, ¿no? Bueno, Ojalá, y qué ojalá. opinas del liderazgo que ha emergido de todo esto?
un liderazgo puro de la parte opositora, como es el caso de María Sí, Corina Machado. así es, así es. Yo estoy apoyando a María Corina desde hace bastante tiempo porque creo que verdaderamente es la mejor opción que tenemos. Ha dado demostraciones de valor, de capacidad, de honestidad, y yo creo que es una figura interesantísima, ¿no? Y que María Corina tenga ese apoyo que tiene en la opinión pública, siendo mujer en un país machista como Venezuela, es sumamente interesante, ¿no? Algo tiene que tener para que la gente le dé su apoyo incondicional y la vea como la posible salvación de, bueno, del país y la vuelta y el regreso al país que queremos. Una mujer culta, una mujer inteligente, en fin, tiene una serie de cualidades, honesta. No hay ningún dirigente político hasta ahora que logre competir con ella en popularidad, del lado bueno, ni de la oposición ni del gobierno. Así es, Ahora, así es. Maduro va a dar unas elecciones libres, yo lo dudo mucho, lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque ellos no creen en eso, los comunistas no creen en eso. Ok. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, Tocayo, por esta oportunidad que me has dado. Y quisiera que tú cerraras esta entrevista, esta conversación, y sobre todo dejarte una pregunta en el aire para que quede para siempre. ¿Qué legado quisiera Enrique Aristigueta Gramco dejar aquí para siempre? Mira, que hay que luchar por lo que se cree y se piensa, que hay que defender los principios de la convivencia y de la democracia, aún frente a todas las dificultades que ocasionalmente se presentan. Hay que combatir sin miedo, ¿no? Y mantener los principios, insistir, 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 echar para adelante. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado enormemente, como yo lo he disfrutado, de esta conversación, en donde no solamente hablamos de la historia de nuestro país, sino también de la actualidad y el futuro que nos depara. Esperemos pues que pronto salga el sol para todos los venezolanos. Un fuerte abrazo y gracias.